Ya. Hola, buenas tardes compañeros y compañeras. No sé si se escucha. Eh, ¿Hay audio? Si alguien me puede dar algún tipo de retroalimentación. ¿Sí? ¿No? ¿Se escucha? Perfecto. Me dicen que se escucha. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas a la clase de hoy. Gracias por acompañarnos. Generalmente a medida que avanzan las clases va un poco bajando la, la asistencia, pero esperamos que esto se mantenga alta durante estas clases venideras. Y bueno, la clase hoy día se trata sobre remuneraciones y su protección. La realizará, no me presenté, mi nombre es Fernando. Por si acaso, por razones estrictamente técnicas, Amaro no se encuentra para presentarlo, pero se encuentra en el backstage. Así que para que sus fanáticos tengan esa tranquilidad. ¿Ya? La clase hoy día sobre remuneraciones y su protección y va a ser realizada por nuestros compañeros, nuestra compañera y nuestro compañero Jazmín Morales y Esteban Vivanco, ambos miembros de la escuela sindical. ¿Ya? Es una clase bastante relevante y queremos aprovechar también la ocasión para hacer un muy humilde y pequeño homenaje a don Patricio Muñoz, funcionario de la Inspección del Trabajo y fiel profesor de la escuela sindical de quien nos enteramos hace poco de su sensible fallecimiento. Bueno, es un homenaje bastante pequeño en atención a todo el cariño y todo el aguante que nos brindó como escuela sindical, como organización. De hecho, pasa justamente que en la clase de remuneración y su protección era la clase emblemática para la que generalmente lo invitábamos a la escuela. Y cada vez que acudía lo hacía con mucha alegría, con mucho cariño y mucho goce, siempre en la lucha por la protección de los trabajadores y las trabajadoras. Lamentablemente tenemos que lamentar su partida temprana de un luchador que tenía mucho que entregar, pero esta clase entonces va a ser un pequeño homenaje a este profesor. Nos despedimos entonces con la alegría de haberlo conocido y un eterno agradecimiento a su apoyo. Dicho esto, entonces, daremos inicio a la clase, así que, bueno, esta se va a extender por aproximadamente 50 minutos. A las 8 volveré yo y Esteban Vivanco, que es uno de los compañeros que realizan la clase para responder consultas y, como siempre, las dudas vayan dejándolas en el chat de Facebook. ¿Ya? Se las responderemos lo más rápido posible o en el espacio de tiempo luego de la clase. ¿Ya? Eso, que sea una muy buena clase y nos vemos en unos minutos más. Buenas tardes a todas y a todos. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Yasmín Morales. Soy parte del equipo organizador de la Escuela Sindical y hoy día junto con Esteban vamos a realizar la clase sobre remuneraciones, su protección y algunos aspectos prácticos. Debemos entender la remuneración de forma global como toda contraprestación que recibe el trabajador como retribución a la prestación de servicios y a mantenerse a disposición del empleador. El Código del Trabajo define remuneración como una contraprestación en dinero y las adicionales en especies avaluables en dinero que deba percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. De esta definición podemos extraer 4 requisitos. El primero de estos requisitos es que debe ser una contraprestación que sea pagada por el empleador al trabajador. Con esto quiere decir que no son remuneración aquellos pagos que realizan terceros, como por ejemplo las propinas. En segundo lugar, para que sea remuneración, esta prestación debe tener como causa el contrato de trabajo. O sea, debe haberse pagado con motivo de la relación laboral y la prestación de servicios que realiza el trabajador. En tercer lugar, para que sea remuneración, debe ser pagada en dinero o en especie avaluable en dinero. Ejemplos de especie avaluable en dinero que constituyen remuneración son cajas de mercaderías, bonos escolares, becas de estudio, etc. Y como último requisito para que constituya remuneración es que no se excluya por ley del concepto de remuneración. Lo que significa esto es que, por regla general, toda contraprestación que reciba el trabajador por parte del empleador,
o sea, todo dinero que reciba con motivo del contrato de trabajo, será remuneración a menos que la ley diga que no es remuneración, que son los casos que vamos a ver a continuación. No constituyen remuneración, por regla general, aquellas devoluciones de gastos en que se incurra por causa del trabajo, o sea, aquellas que tienen como fin compensar al trabajador por ciertos gastos en lo que incurre por causa de la prestación de servicio. Ejemplos de estos son la asignación de movilización o locomoción, que es un dinero que entrega el empleador al trabajador con el objeto de que éste cubra los gastos de transporte en que incurre con motivo del trabajo, o sea, el traslado desde su casa al trabajo o otros traslados que deba realizar durante su jornada de trabajo. Otra asignación que no constituye remuneración es la asignación por pérdida de caja, y es un monto que es acordado entre el trabajador y el empleador con el objeto de que en caso de que exista una pérdida o extravío de dinero, aquella pérdida se compense con cargo a esta asignación. Es muy común que los trabajadores que manejan grandes sumas de dinero o valores acorden esto. Y tiene como, bueno, hay que precisar que de todas formas, en caso de que se produzca esta pérdida, el descuento que realiza el empleador no puede exceder al monto de esta asignación y tampoco puede realizar ese descuento si no lo acordó previamente con el trabajador. La asignación por desgaste de herramientas consiste en un monto de dinero que entrega el empleador al trabajador como compensación al desgaste que puedan sufrir herramientas aportadas por el trabajador durante la prestación de servicios. Las asignaciones familiares son subsidios estatales o prestaciones de la seguridad social que recibe el trabajador con motivo de las cargas familiares que tenga. Las cargas familiares que tenga van a ser las personas que viven a expensas de este trabajador. Hay dos ejemplos concretos que son la asignación familiar y la asignación maternal que están contenidas en el decreto con fuerza de ley número 150. Los viáticos consiste en gastos en que incurre el trabajador de alimentación, transporte y habitación cuando con motivo de su trabajo debe ausentarse del lugar donde reside habitualmente. O sea, cuando por ejemplo lo mandan a otra ciudad a participar de algún evento, de algún curso o algo por el estilo. Tampoco constituyen remuneración las indemnizaciones que proceden con causa del término del contrato de trabajo, como sería la indemnización por año de servicio o la indemnización sustitutiva del aviso previo. Tampoco constituyen remuneración las propinas, que la habíamos mencionado ya. Tampoco son remuneración las sumas repartidas por el sindicato a sus trabajadores como ayuda escolar y que provienen de aportes efectuados por el empleador. Esto porque no son pagadas por el empleador, sino por un tercero que es el sindicato. Y, finalmente, otras devoluciones de gastos en que se incurra por causa del trabajo, como lo podría ser un trabajador, por ejemplo, que presta su auto para trabajar. Existen ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta al momento de determinar si cierto dinero que se recibe consiste en una asignación que no es remuneracional. Primero, esta asignación, para que no sea remuneración, efectivamente debe tener un carácter compensatorio, lo que quiere decir que debe consistir en un monto que sea razonable, proporcional y prudente. Esto quiere decir que, en definitiva, el monto de la asignación guarde cierta relación con el costo real del gasto. Hay una ordenanza de la Dirección del Trabajo que establece que, aun cuando las asignaciones no sean consideradas remuneración, adquirirán tal carácter en la medida que las sumas otorgadas excedan el gasto razonable en que se debe incurrir el dependiente por consumo de alimentos y de traslado al lugar de su trabajo, correspondiendo al inspector del trabajo calificar estas circunstancias en cada caso. En este sentido, por ejemplo, lo que quiere decir esta disposición es que cuando la asignación tiene un monto excesivo que no se condice con la realidad ni con el contexto en el que el trabajador desempeña sus funciones, ese excedente va a contar como remuneración. ¿Y por qué es importante distinguir entre remuneración y asignaciones no remuneracionales? Porque solamente la remuneración
es imponible, o sea, solamente con cargo a este monto se va a pagar el impuesto a la renta de segunda categoría, que es el que el empleador retiene y después paga las arcas fiscales. Y también solamente con cargo a esta remuneración se van a hacer los descuentos para los pagos de cotizaciones previsionales, o sea, salud, jubilación y seguros de cesantía y otros. Existen otros conceptos remunerativos que la Dirección del Trabajo ha establecido que constituyen remuneración. Por ejemplo, el bono de reemplazo de trabajadores en huelga, el bono de escolaridad, beca de estudios, asignación de zona, bono extraordinario, bonificación por feriados, aguinaldos, bienios, entre otros. Como habíamos dicho, se debe considerar remuneración en un sentido amplio. Y además tenemos que precisar que no solo se remunera lo percibido como contraprestación del trabajo, sino también los periodos de descanso computables con trabajo, o sea, retribución de vacaciones, feriados anuales o descansos semanales y festivos. Con esto nos referimos a que no solamente cuando efectivamente se cumpla con la prestación de servicios, se va a pagar remuneración. La regla general es que cuando el trabajador no presta sus servicios, no recibe remuneración. Pero existen periodos de descansos que son computables como trabajo. También existen ciertos permisos con goce de remuneración, como es el permiso de que gozan las personas con el nacimiento de un hijo. Y otra situación es cuando el trabajador, si bien está en la empresa y a disposición del empleador, por motivos ajenos a él no puede prestar los servicios, como el cierre de la faena, que le falten los materiales, etc. En ese caso, aún así conserva su derecho de recibir su remuneración. La liquidación de sueldo es este documento que recibe el trabajador por parte del empleador, donde aparecen detallados los ingresos que percibe el trabajador, los descuentos que realiza el empleador, y de la suma de estos ingresos más el descuento que realiza el empleador, tenemos lo que es el sueldo líquido, que es el dinero que después el trabajador efectivamente percibe. Los principales ingresos que constan en estas liquidaciones de sueldo es el sueldo base, que es la remuneración que se paga con motivo del cumplimiento de la jornada ordinaria de trabajo, el sobresueldo u horas extras, que es aquella remuneración que se paga con motivo del cumplimiento de la jornada extraordinaria. Tenemos la remuneración variable, que consiste generalmente en los bonos o comisiones que hacen que la remuneración varíe de mes en mes, y la gratificación, que es una parte de las utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. Acá tenemos un ejemplo de una liquidación de sueldo. Podemos ver, ahí van los datos del trabajador, la fecha, y los ingresos que percibe. Acá podemos ver el sueldo base, que bueno, este es acorde al mínimo que había en esos años. Los bonos, que son parte, este bono que es parte de la remuneración variable, horas extras, comisiones que también es parte de la remuneración variable, la gratificación y estas asignaciones que no constituyen remuneración. En esta liquidación está más claro porque te divide la remuneración, que acá está el sueldo base, el bono, la gratificación y las horas extras, que son las que son imponibles, o sea, en base a estos montos se calcula el impuesto y las cotizaciones que debe hacer el trabajador. Y acá están las remuneraciones que no son, o sea, las asignaciones que no son remuneración, que por tanto no están sujetas a impuestos ni a las cotizaciones previsionales. ¿Qué es el sueldo base? El sueldo base se define como el estipendio fijo que percibe el trabajador por el tiempo de prestación de su servicio en la empresa por una jornada ordinaria. La jornada ordinaria es aquella que haya sido pactada por las partes en el contrato de trabajo y que no puede exceder al máximo legal de 45 horas. El sueldo base es obligatorio y no puede ser inferior al ingreso mínimo mensual. Actualmente, el ingreso mínimo mensual, desde el 1 de marzo de este año,
asciende a 320.500 pesos. No tienen esta obligación de que el sueldo base sea al menos igual al ingreso mínimo mensual los trabajadores que se exceptúan de cumplir con una jornada ordinaria, lo que no quiere decir que tengan el derecho a percibir el sueldo mínimo. Ellos van a tener que percibir los 320.500, pero que van a ir por concepto de otro ingreso, como podría ser la remuneración variable. Aquellos trabajadores que laboran bajo una jornada parcial también tienen derecho al ingreso mínimo mensual, pero este se calcula proporcionalmente en relación con la jornada ordinaria de trabajo. Y finalmente debemos destacar que el sueldo base sirve de base para el cálculo de las horas extraordinarias, que la vamos a ver más adelante. ¿Qué elementos tiene el sueldo base? Primero es un monto fijo, o sea, no varía de mes en mes, y que debe ser igual o superior al ingreso mínimo mensual. Se paga exclusivamente en dinero, no se puede pagar en especie. Es periódico, en el sentido de que se paga por periodos iguales, que están determinados en el contrato de trabajo, que no pueden exceder a un mes. Se puede pactar una remuneración por hora, por día, por semana, por quincena o por mes, pero nunca más allá de un mes. Y el sueldo base se recibe como consecuencia de la prestación de servicios en una jornada ordinaria de trabajo. Tenemos también que considerar que toda remuneración que presente estos elementos, estas características, tendrá el carácter de sueldo base independiente de cómo lo hayan llamado las partes en el contrato de trabajo. En este sentido, tiene plena vigencia el principio de realidad. El sobresueldo u horas extras consiste en el ingreso que percibe el trabajador como remuneración del cumplimiento de la jornada extraordinaria. La jornada extraordinaria corresponde a aquellas horas que el trabajador trabaja y que exceden la jornada ordinaria de trabajo pactada o el máximo legal de 45 horas semanales. Estas horas extras tienen la implicancia que se pagan con un recargo de un 50% en relación a una hora ordinaria de trabajo. Se deben pagar conjuntamente con la remuneración ordinaria del respectivo periodo y, a modo de recordatorio, las horas extras deben contar en un pacto escrito con una duración máxima de 3 meses y solo pueden realizarse un máximo de 2 horas por día, porque las horas extraordinarias responden a necesidades temporales de la empresa. Sin embargo, si no existe un pacto escrito y el trabajador trabaja más de lo que conviene en el contrato de trabajo o supera el máximo legal de 45 horas semanales, de todas formas se van a considerar esas horas trabajadas en exceso como horas extras y por tanto se van a pagar con el sobrecargo del 50%. ¿Cómo se calculan las horas extraordinarias? Primero se divide el sueldo mensual por 30, después esa remuneración diaria se multiplica por 28, que corresponde a lo ganado en las últimas 4 semanas, y ese valor se divide por las 180 horas de jornada ordinaria mensual. Eso es para calcular el valor de la hora ordinaria. Y una vez tengamos ese valor, se incrementa en un 50% multiplicando por 1,5. Otra forma de calcular más corta es multiplicar el sueldo mensual por el factor que aparece en la diapositiva. Toda esta información está en la página de la Dirección del Trabajo, si quieren consultarla. Y también cabe mencionar la ley 20.823 del año 2015, si mal no recuerdo, que estipula que los trabajadores de comercio y de los servicios, la hora ordinaria de un día domingo se paga con un recargo de un 30% en relación a una hora ordinaria de un día lunes a viernes. Y además estipula que el valor de la hora ordinaria y el recargo señalado van a ser la base de cálculo para determinar el valor de la hora extraordinaria trabajada en un día domingo. Como ejemplo, un trabajador recibe por hora ordinaria de un día lunes a viernes 1.500 pesos.
A estos 1.500 pesos se le hace un recargo de un 30% y da el valor de la hora ordinaria de día domingo, que en este caso serían 1.950 pesos. Después, a este valor de hora ordinaria de día domingo, a este valor se le hace el recargo del 50% y nos da el valor de la hora extraordinaria de día domingo, que sería en este caso 2.925 pesos. O sea, es un recargo sobre el recargo, finalmente. Ya. La remuneración variable consiste en los tratos, comisiones o bonos que, de acuerdo al contrato de trabajo, implican la posibilidad de que el resultado mensual total no sea constante entre un mes y otro. Ejemplo de esto es el bono, que es una secuencia específica y determinada de la prestación de servicio. En palabras más simples, consiste en un incentivo que da el empleador al trabajador o grupo de trabajadores si se combina colectivamente, para que se cumplan ciertos requisitos y ciertas metas que pueden ser, por ejemplo, un bono de productividad, un bono de asistencia, de puntualidad, entre otros. Por otra parte, la comisión es el porcentaje sobre el precio de las ventas o compras u otras operaciones que el empleador efectúa con la colaboración del trabajador. Cabe recalcar que la remuneración variable no es obligatoria, como ocurre con el sueldo base. Las partes son libres para convenir el pago de un determinado monto sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos, que es como lo que mencionaba anteriormente. Si se cumplen dichos requisitos, el bono se devenga y por lo tanto el empleador después no puede excusarse de pagar este bono. Y finalmente, la remuneración variable constituye remuneración y por lo tanto es imponible. Debido a que siempre han habido problemas con el pago de las remuneraciones variables, existen ciertas garantías legales que tienen como objetivo que se haga efectivo el pago de estas remuneraciones variables. Primero, la remuneración variable debe ir detallada en un anexo de la liquidación de sueldo. Se debe especificar el monto de cada comisión o bono, junto al detalle de cada operación que le dio origen y la fórmula usada para su cálculo. Por ejemplo, la liquidación de sueldo tiene el valor, por ejemplo, de cada venta, el número de ventas y el resultado que da el monto final de lo que el trabajador va a percibir por esa comisión. Respecto al tiempo de pago, la remuneración variable se entiende devengada al momento de realizar las labores que originan la remuneración variable. Si no es posible, deben pagarse con las remuneraciones del mes siguiente. O sea, por regla general se van a pagar el mes que se devengan. Y las condiciones. Está prohibido que el empleador supedite el efectivo pago de los bonos a condiciones ajenas al trabajador. Por ejemplo, no puede el empleador eximirse de pagar este bono porque la venta que se realizó, el cliente la pagó, por ejemplo, con un pagaré o una letra de cambio o un cheque y luego este protestado. Porque es una circunstancia ajena al trabajador, por tanto, constituye una condición que no es lícita que él ponga para el pago de este bono o comisión. La semana corrida es un derecho que tienen ciertos trabajadores para que se les pague los domingos y días festivos. En un principio, este derecho estaba pensado para los trabajadores que recibían una remuneración diaria. En este sentido, tenían el derecho a recibir una remuneración en dinero por los días domingo y festivos que se calculaba en base al promedio de lo trabajado en la semana. Y después se amplió el universo de trabajadores que gozaban de este beneficio y se incluyó a los trabajadores con remuneraciones mensuales, pero que una parte de su sueldo era variable. En ese sentido, se estableció el derecho del trabajador remunerado por sueldo mensual y remuneración variable a recibir un promedio de la parte variable por los días domingo y festivos. Se debe precisar que para el cálculo de esta remuneración variable o remuneración diaria, se deben excluir aquellas remuneraciones que tienen un carácter accesorio o extraordinario, o sea, no se pagan remuneraciones que no se paguen frecuentemente, como son, por ejemplo, la gratificación
o aguinaldos, entre otros. Acá hay un ejemplo para que se entienda mejor de un trabajador con un sueldo base de 270.000 pesos y que recibe una comisión por concepto de ventas. Lo que él percibe como remuneración variable, en este caso la comisión, semanalmente, se divide por los días que debería haber trabajado y ese monto lo percibe como semana corrida, por el domingo o por el día festivo. Podemos ver que después de esto, un trabajador que tenía un sueldo base de 270.000 y que recibía por comisiones 65.500 pesos, va a percibir por concepto de semana corrida 23.000 pesos. ¿Qué es la gratificación? La gratificación es la parte de las utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. Es como se dice coloquialmente la participación del trabajador en las utilidades de la empresa. Sin embargo, se discute si eso es efectivamente lo que ocurre en las relaciones laborales en Chile, porque la mayoría de los empleadores eligen el sistema de gratificación que está en el artículo 50, que se calcula en base no a las utilidades de la empresa, sino a las remuneraciones percibidas por los trabajadores. ¿Qué empresas están obligadas a gratificar? Aquellas que perciben fines de lucros o cooperativas, que estén además obligadas a llevar libro de contabilidad y que además tengan utilidades líquidas durante el ejercicio de ese año. Este último requisito puede variar. Si bien legalmente solamente están obligadas cuando existe utilidades, nada obsta a que se pacte entre el trabajador o grupo de trabajadores o el sindicato y el empleador una gratificación garantizada, o sea que ésta se pague a todo evento, independiente de si existen utilidades o no durante el año. Además, hay que recalcar que no tienen derecho al pago de gratificación los trabajadores que han convenido un contrato de hasta 30 días o con prórroga no superior a 60 días. El resto sí tiene derecho a gratificación. Existen dos tipos de gratificación, que puede ser la legal o la convencional. La legal es aquella que está definida por la ley, es la que está contenida en el artículo 47 y 50 del Código del Trabajo, es obligatoria para las empresas que ya mencionamos y es un derecho mínimo irrenunciable. La convencional es aquella que es acordada por las partes, en este caso el trabajador, el grupo de trabajadores o el sindicato, con el empleador y que debe superar al mínimo legal. Los sistemas de gratificación legal, que en este caso el empleador es el que elige a cuál de los dos va a cumplir para garantizar este derecho. El primero es el del artículo 47 del Código del Trabajo, que consiste en que se reparten anualmente el 30% de las utilidades líquidas obtenidas por la empresa. En este sentido, la gratificación de cada trabajador se determina en proporción a lo devengado por cada uno en el respectivo ejercicio comercial. ¿Qué quiere decir esto? La liquidación de utilidades que hace el Servicio de Impuesto Interno se le quita un 10% del capital propio de la empresa. Y de ese monto, el 30% de aquellas utilidades se divide por el total de remuneraciones devengadas en el año, de todos los trabajadores de la empresa. De esta división hay un factor, y ese factor se multiplica por la remuneración anual de cada trabajador, y eso es lo que va a percibir por concepto de gratificación. Sin embargo, esta es la que menos se usa y la que en mayor parte se usa es la del artículo 50, que consiste en que se reparte anualmente el 25% de lo devengado en el año en concepto de remuneración mensual, con un tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales por cada trabajador. Eso quiere decir que cada trabajador se le suman todas sus remuneraciones mensuales del año y se les gratifica por el 25% de ese monto, el cual no puede superar 4,75 ingresos mínimos mensuales, que durante este año, considerando que el ingreso mínimo mensual es de 320.500 pesos, el tope sería de 1.522.375 pesos. Ese sería el tope durante este año. Y lo que se hace más normalmente
es que se anticipa mensualmente una parte de 12 del tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales. Bueno, eso sería como la primera parte. Ahora va a hablar mi compañero Esteban respecto de los descuentos, la protección de las remuneraciones y otras cuestiones prácticas en relación a la contingencia que estamos viviendo en la actualidad. Cualquier comentario los dejan ahí en la caja de comentarios y eso. Muchas gracias por la atención. Buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Esteban Vivanco, miembro de la Escuela Sindical, y voy a continuar con la clase de remuneración, con esta segunda mitad a partir del apartado de descuentos. Los descuentos sobre la remuneración de un trabajador los podríamos dividir en estos subgrupos. En primer lugar, aquellos que son obligatorios para el empleador. Comúnmente acá encontramos descuentos que son de orden público, es decir, que no son disponibles ni para el trabajador ni para el empleador, son, como lo dice la sección, obligatorios. Luego encontramos una sección que son de descuentos obligatorios para el empleador por solicitud del trabajador, es decir, si el trabajador lo solicita, el empleador estará obligado a realizar estos descuentos. Por último, encontramos una sección de descuentos por acuerdo entre partes, que es tal como suena aquellos que son producto de un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Y vamos a nombrar algunos descuentos que están explícitamente prohibidos, pero al no ser descuentos legales propiamente tal, no los incluimos dentro de esta sección de descuentos. Acá hay una liquidación de sueldo, donde podemos ejemplificar dónde se encuentran claramente los descuentos. En la barra izquierda, como ustedes verán, de descuentos, valga la redundancia. Cada descuento ahí tiene su ítem o razón y el monto descontado. Como verán, acá están todos los tipos de descuentos revueltos. No obstante, y para fines pedagógicos, nosotros los separemos. Bien, el primer grupo de descuentos son los descuentos obligatorios. Son aquellos en que el empleador está obligado a descontar, retener y pagar a la entidad que corresponda a nombre y cuenta del trabajador. En esta sección encontramos el impuesto a la renta, las cotizaciones de seguridad social, la cuota sindical si es que este trabajador está inserto en una organización sindical, que esperamos sea el caso, y las obligaciones con instituciones de previsión y con organismos públicos que tenga el trabajador. Como verán, la mayoría de estos descuentos obligatorios son normas de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes, en este caso del trabajador y del empleador. Ejemplo clásico de algo así podría ser que es imposible, al menos jurídicamente o legalmente, para empleador y trabajador pactar, por ejemplo, un descuento menor de AFP, o que un mes lisa y llanamente no me descuenten mi pago de previsión de salud. Eso la ley no lo permite. En ese sentido son descuentos que son obligatorios. En primer lugar encontramos las cotizaciones de seguridad social en general. Cuando hablamos de cotizaciones incluimos acá todas las instituciones de previsión. Están las AFP, Salud, que será FONASA o ISAPRE según el caso, AFC. También existe un aporte al seguro obligatorio de accidentes laborales. En primer término, encontramos las cotizaciones de AFP, o el ahorro para la vejez, para la ansiada jubilación. Estas cotizaciones se pueden dividir en dos. En primer lugar, encontramos aquella que va directamente a la cuenta de capitalización individual de cada trabajador, trabajadora, que corresponde a al menos un 10%. Luego encontramos la comisión de la AFP, que puede ir actualmente desde un 0,69 a un 1,45. ¿En qué se diferencian? La primera es el ahorro neto. Este dinero va directamente a la cuenta individual de cada trabajador y permanecerá ahí por ahora hasta el momento de su jubilación. La gracia del cuento de la cuenta de capitalización, valga la redundancia,
es que no será tocado este dinero por nadie, ni por la AFP, ni por el Estado, ni lamentablemente por el trabajador, hasta el momento de su jubilación. Entonces, ¿cómo se paga la AFP o cómo ejerce su fin de lucro? A través de la comisión. Estas comisiones varían conforme la AFP y también varían conforme el paso del tiempo, van fluctuando. Actualmente la más baja la tiene AFP 1 y la más cara la tiene AFP Provida. Ambos montos son los que están expuestos en el PPT. En segundo término, encontramos las cotizaciones de salud. Acá dependerá del sistema al cual yo esté inscrito. Si estoy en el Fondo Nacional de Salud o FONASA, mi descuento será de un 7%, mientras que si estoy en un ISAPRE será de al menos un 7%, dependiendo del plan que tenga y el número de beneficiados que tenga este plan, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos la cotización obligatoria para el seguro de desempleo. El monto de estas cotizaciones dependerá de la calidad de mi contrato. En primer lugar, si estoy bajo un contrato indefinido, existirá un doble aporte tanto del trabajador como del empleador para mi cuenta individual. Estos aportes serán de un 0,6% de parte del trabajador y un 1,6% dando un total de un 2,2% de aporte mensual para la cuenta individual de seguro de cesantía de cada trabajador, mientras que el empleador hará un aporte de un 0,8% al Fondo Solidario de Cesantía. Si mi contrato es a plazo fijo por obra o faena, el empleador será el único que realizará aportes a los seguros, siendo un 2,8% el aporte total que importará mi cuenta individual de AFC y un 0,2% al Fondo Solidario de Cesantía. Entonces, el porcentaje de cotización del trabajador va a depender de la calidad del contrato, siendo el contrato indefinido el único que tiene un descuento, una cotización obligatoria para la cuenta individual de AFC. Luego, tenemos otro tipo de descuentos que son obligatorios para el empleador siempre y cuando el trabajador así lo solicite. Los puntos que pueden descontarse de la remuneración son las cuotas de los dividendos hipotecarios por adquisición de vivienda, que se descuentan por planilla y se pagan a la entidad que tenga el crédito contra el trabajador, y aquellas sumas de dinero que indique el trabajador para ser depositadas en cuenta de ahorro a la vivienda. Por este concepto, por estos tipos de descuentos, se puede acumular hasta un máximo de un 30% de la remuneración del trabajador, no más que eso. Luego tenemos los descuentos con acuerdo de las partes. Valga la redundancia, se necesita el acuerdo del trabajador y el empleador para que estos descuentos se puedan practicar. Puedes estar destinado a cualquier tipo de pago o a cualquier fin. Por ejemplo, algún descuento especial por una colecta o alguna recaudación de dinero para alguna trabajadora, algún trabajador que esté pasando alguna zozobra. No es raro que encontremos este tipo de campaña, por ejemplo, ante una enfermedad grave de un compañero, una compañera o algún familiar de estos. Esos son ejemplos de algún descuento que tenga que tener acuerdo con el empleador para que se realicen. Otro tipo de descuentos común en este punto serían aquellos que se realizan para pagar créditos o pagar préstamos con casas comerciales o entidades financieras. El tope para este tipo de descuentos es de un 15% del total de la remuneración del trabajador. Dada la importancia que tiene la remuneración al ser el medio de subsistencia del trabajador o trabajadora, la ley prescribe cierta protección a este monto contraprestación del trabajo. En primer lugar, tenemos la inembargabilidad de la remuneración, estipulada en el artículo 57 de nuestro Código del Trabajo. Las remuneraciones y cotizaciones de seguridad social serán inembargables. Sin embargo, lo serán las remuneraciones por sobre las 56 unidades de fomento.
¿Qué quiere decir esto? Que bajo las 56 unidades de fomento, toda remuneración es inembargable. Lo otro que podemos extraer de este artículo es que las cotizaciones de seguridad social son inembargables de forma absoluta, es decir, no tienen este límite que sí tendría la remuneración de 56 UF. Sin embargo, existen ciertas excepciones respecto a esta regla general de inembargabilidad. En primer lugar, encontramos a los alimentos, o también conocido como la famosa pensión alimenticia. Cuando una pensión de alimentos está decretada judicialmente, el empleador está notificado para realizar el pago directamente al alimentario, a la alimentaria, se puede retener, luego se puede embargar hasta el 50% de la remuneración de ese alimentante. Otra excepción que encontramos es si esta persona, este trabajador, tuviera una deuda de remuneración con un tercero. En otras palabras, si este trabajador fuera empleador de otra persona. Piense, por ejemplo, en el caso de un trabajador que tiene contratada a una asesora del hogar. En este caso, las remuneraciones del trabajador empleador son embargables también hasta un 50% para pagar estas remuneraciones adeudadas. Por último, tenemos que se puede pagar con el embargo de la remuneración la defraudación, robo o hurto ocurrido durante el ejercicio de las funciones del trabajador sobre el cual se practica este embargo. Lo importante acá es que la defraudación, robo o hurto tiene que haber ocurrido durante las funciones de este trabajador y tiene que haber sido declarado como tal. No basta con la mera intuición o la mera sospecha del empleador para declarar que un trabajador, por ejemplo, robó material y por lo tanto lo descuenta de la remuneración. Estamos hablando de delitos declarados y decretados, es decir, con un debido proceso y con una sentencia que así lo declare. Otro resguardo de la remuneración es el privilegio que goza una deuda de remuneración ante la insolvencia del empleador o ante la quiebra, mejor dicho, o más que mejor dicho, como es más conocido. Ante varios acreedores del empleador se aplica el artículo 2470 y siguientes del Código Civil. Son reglas de prelación de crédito. Es decir, yo tengo un procedimiento concursal, una quiebra, vienen todos los acreedores y el Código Civil, al cual se remite el Código del Trabajo, realiza un listado escalonado de deudores, en este momento, de acreedores, a los cuales se les pagará preferentemente. Entre más abajo, menos probabilidades tengo de que el deudor siga con patrimonio para que pague mi deuda. En este sentido, las remuneraciones, las indemnizaciones legales o convencionales gozan de privilegio ante la insolvencia del empleador. Por lo tanto, serán pagadas con anticipación, con anterioridad en este listado, frente a otras deudas que no tengan este privilegio. En cuanto a la forma y oportunidad de pago, en primer lugar, la remuneración se pagará en moneda de curso legal. En el caso chileno es el peso chileno. A solicitud del trabajador podrá pagarse con cheque o vale vista bancario a su nombre y se deberá entregar comprobante, liquidación de sueldo. Importante recalcar que la liquidación de sueldo en los casos de remuneraciones que tengan componentes variables o que sean mixtas, que tengan algún componente fijo y algún otro variable, tienen que incluir el detalle del cálculo de ese componente variable, mes a mes. Esta es una disposición legal en el Código del Trabajo y es una disposición que lamentablemente se desconoce y poco aplicada por los empleadores. Sirve mucho para saber cómo se calculan bonos oscuros, como suele ser algún bono de productividad que la empresa está desde hace mucho y que nadie sabe cómo se calcula.
En cuanto a la periodicidad de pago, las remuneraciones se pagarán con la periodicidad que se estipula en el contrato, que no podrá exceder de un mes. Es decir, máximo tiene que distar un mes entre cada remuneración. No obstante, las partes podrían pactar que se pague en un periodo menor. No hay problema para ello. Por último, tenemos los descuentos prohibidos. Esto lo sacamos de la sección de descuentos porque no son descuentos propiamente tal. Trata más bien de descuentos que podría aplicar el empleador frente a gastos incurridos durante el trabajo o producto del trabajo, como es el arriendo de una habitación en el caso de que un trabajador tenga que pernoctar en un lugar donde requiera arriendo de ello, gastos del uso agua, tanto al interior de la empresa como en otro lugar. El uso de herramientas, el uso o desgaste de herramientas. El empleador es el obligado a proporcionar todos los medios, todas las herramientas, todos los elementos de protección para el trabajador. Entonces, el descuento por el uso o incluso por pérdida es indebido. Lo mismo con medicinas o atención médica que requiere el trabajador. Si yo necesito, por ejemplo, tomarme un Tapsin en la empresa, o requiero una atención médica de la enfermería de la empresa, no me la podrán descontar. Las multas no autorizadas en el reglamento interno. Las multas en el reglamento interno tienen un límite legal y tienen que estar expuestas, explícitas en el reglamento interno, el cual tiene que ya haber estado autorizado y visado por la Dirección del Trabajo. En este apartado cabe destacar que la pérdida de algún elemento de trabajo no implica directamente un descuento permitido por parte del empleador, porque estaríamos imputando responsabilidad respecto a esa pérdida sobre el trabajador, responsabilidad que debe recaer en los tribunales de justicia y que el empleador pobremente tiene como atribución de declarar que ese trabajador es, por ejemplo, culpable de una pérdida en específico. No obstante, que una vez decretado un delito, como es el caso de un robo o un hurto, podrá hacer los descuentos, y es un descuento permitido, e incluso ese descuento permite embargo, conforme vimos hace un momento. Las remuneraciones adeudadas deben ser reajustadas, es decir, no se puede perder su valor nominal de esta remuneración. Entonces, las sumas que los empleadores adeuden por concepto de remuneraciones, beneficios, indemnizaciones, deben pagarse reajustadas conforme al IPC y devengan el máximo interés permitido para operaciones reajustables, es decir, se reajustan y a la vez generan interés, por otra parte. En cuanto a la forma y oportunidad de pago, las remuneraciones deberán pagarse en un día de trabajo, entre lunes y viernes, en el lugar en el que se trabaje o en el que se presten los servicios y dentro de la hora siguiente a la terminación de la jornada. Ese es el plazo máximo que, conforme la ley, debería pagarse luego de finalizada la jornada. Ahora bien, las partes podrán acordar otros días y horas de pago. Como se darán cuenta, esta disposición es facultativa a las partes, a las dos voluntades, empleador y trabajador. No obstante, la normalidad de los casos, el común de los casos, el empleador impone la forma de pago. No es raro que el empleador llegue y pase una cuenta bancaria donde le deposite mensualmente al trabajador. Al trabajador nunca le preguntaron si le era cómodo, si quería, si tenía un cajero cerca, si prefería el dinero en efectivo. No obstante, se hizo de esta forma. Si no hay acuerdo entre las partes, la ley ya tiene esta regla. Modificar esta regla requiere el acuerdo bilateral. No obstante, en la práctica, como sabrán, este acuerdo es más bien una imposición. Por último, y conforme el contexto actual, la ley de teletrabajo recientemente promulgada y la ley de protección al empleo conforme el pago de cotizaciones, vamos a hablar un poco de ello. En primer lugar, respecto al teletrabajo y los gastos de operación de cargo del empleador. Todos los gastos que incluya el trabajo, es decir, los elementos de protección personal,
las herramientas que yo necesite, el equipo que yo necesito, mi computador, la cámara, si es que el empleador me pide asistir a una reunión, un buen micrófono si me pide, por ejemplo, operar un call center. El equipo ergonómico, pensemos, estoy dando solo ejemplos de teletrabajo en computación por mala costumbre mía, pero imaginemos a alguien que trabaja con el computador, el escritorio y la silla ergonómica son de cargo del empleador. Algo que no dice la ley explícitamente y que habrá que esperar lo que diga la Dirección del Trabajo y tribunales cuando esto se judicialice, es qué sucede con los gastos de operación propiamente tal. ¿Cómo podrían ser los gastos de electricidad, los gastos de agua y los gastos de internet? Eso se resolverá en su momento, ya que la ley no lo recoge explícitamente o pormenorizadamente. Respecto a la remuneración, en principio, el teletrabajador no ve mermados sus derechos laborales de ninguna forma y bajo ningún respecto. En este sentido, la ley es explícita en decir que en ningún caso el pacto de teletrabajo, por ejemplo, implica un menoscabo en los derechos que el Código del Trabajo reconoce al trabajador, en especial su remuneración. Ahora bien, hay que tener ojo con ciertas cláusulas en las cuales yo me pueda ver afectado por ir al teletrabajo por la forma en que se otorgan estas prestaciones o la forma en que está redactada esta cláusula. Como por ejemplo, un bono de movilización que yo tenga por un contrato colectivo, el cual esté estipulado explícitamente por asistencia efectiva a las dependencias o por un transporte efectivo. Aquel bono podrá ser mermado, o al menos será como la interpretación empleadora de mermarlo ya que no hay un desplazamiento. Obviamente la interpretación pro trabajador será que en ningún caso dicho pacto va a ver mermada mi remuneración. No obstante, ya estamos en un conflicto en el cual la interpretación de una cláusula puede tener una interacción positiva o negativa respecto a este punto. Es para analizarlo en los casos oscuros que se den en cada trabajo y respecto a cláusulas como las que les comenté. Por último, remuneración y ley de protección al empleo. Pensemos en los casos de trabajadoras, trabajadores que tienen sus contratos actualmente suspendidos por la emergencia sanitaria y la ley de protección al empleo que ya tristemente conocemos. En primer lugar, la suspensión del contrato del trabajo conlleva la suspensión de las obligaciones entre trabajador y empleador básicas. El empleador no tiene la obligación de pagar remuneración y el trabajador no tiene la obligación de trabajar, tal como suena. No obstante, el contrato de trabajo sigue, está suspendido. Ahora bien, la ley de protección al empleo y su modificación a través de la llamada ley corta aclaran y estipulan que las cotizaciones laborales de este trabajador cuyo contrato está suspendido deben seguir siendo pagadas y la totalidad de estas cotizaciones ahora son de cargo del empleador. La base de cálculo para las cotizaciones de salud, seguro de cesantía y ley sana será el 100% de la última remuneración imponible del trabajadora antes de que su contrato se suspendiera. Y en el caso de la cotización de AFP, comisión de AFP y seguro de invalidez y sobrevivencia, la base de cálculo será la prestación mensual que yo tenga de mi seguro de cesantía, ya sea por cuenta individual o por fondo solidario. Este punto es bastante criticable, por cuanto, bueno, en primer lugar hace una diferencia obvia respecto a la base de cálculo anterior, que es un 100% de remuneración imponible, o sea, mayor. Lo otro es que esta base de cálculo va a ir decreciendo conforme pasen los meses. Como sabrán, las prestaciones de AFC, por ejemplo, parten en un 70% y luego decrecen conforme pasan los meses. Van a decrecer, van a bajar también las cotizaciones de AFP, puesto que baja de la mano de la base de cálculo. En un principio, la Ley de Protección al Empleo estipulaba que para los trabajadores con contrato suspendido la base de cálculo sería un 50% de la cotización imponible para el caso de la cotización de AFP, de la remuneración imponible, disculpe.
Con la modificación de la ley corta, esta base ya no será un 50, va a partir de un 70 en el caso de las prestaciones de AFC. Pero como sabrán, con el correr del tiempo, va a disminuir del 50, incluso nos veremos con 35% de base de cálculo. Entonces, a la larga va a bajar mi base de cálculo a como ya la tenía estipulada la Ley de Protección al Empleo, que ya partía de una base de cálculo distinta a la que tiene el resto de las cotizaciones. Bien, esto ha sido la clase de remuneraciones. Esperamos que haya sido de su agrado y que les haya servido. Cualquier duda la pueden canalizar, ustedes saben, ya sea por el Facebook o por nuestro correo electrónico de consultas. Hola, hola a todas, todos. Ojalá que les haya gustado la clase. Fue preparada con harto cariño, con harto esfuerzo y como les decía Fernando al principio, es una clase igual súper importante para los efectos de la educación sindical. Así que esperamos de verdad que les haya servido y esperen que ahora en 5 minutos más se están preparando los expositores para pasar a contestar las preguntas en vivo que ustedes fueron dejando acá en el chat y que no fueron contestadas desde la página de la Escuela Sindical. Como les había mencionado, la clase la hizo Jazmín con Esteban y ahora en la parte de las preguntas va a estar Esteban y me parece también que va a estar Fernando, que no estoy segura, pero van a estar ahí respondiendo las consultas para que no se vayan. Ahora, muy rápidamente, les quiero contar que el fin de semana sacamos nuestro boletín sindical, la 5ª edición, y les quiero mostrar muy rápidamente cómo... ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí. Les quiero mostrar muy rápidamente cómo ustedes pueden acceder a él. Si es desde el Facebook, ustedes se meten al Facebook, en el buscador ponen Escuela Sindical Derecho Chile y bajan y siempre va a estar fijado el comentario, bueno, ahora se está cargando, está medio lento en internet, pero siempre va a estar fijado al inicio de nuestro fanpage el boletín, ya que está acá. Acá siempre va a estar fijado. De verdad les recomiendo que lo lean, lo sacamos 2 veces al mes porque estamos en este boletín tirando todas las actualizaciones de las leyes laborales, de temas que puedan ser de interés para el mundo sindical. Así que para que estén muy atentos y atentas. Y desde nuestra página web, escuelasindical.cl, en la sección Boletín Sindical, les aparecen todas las secciones. La de esta edición es sobre organización sindical, la importancia de la organización, de fomentarla. Y hay hartos temas, ahí los pueden ver en la portada. Está la editorial, están los temas de contingencia laboral, están hay artículos de memoria, hay artículos de opinión que presentan los mismos dirigentes sindicales. Entonces les invitamos a que participen y que ustedes también nos vayan enviando columnas de opinión que quieran integrar a este boletín. Ya ahí las pueden enviar al correo. Para ir cerrando y para pasar a la parte de preguntas en vivo, les quiero mostrar esta imagen, que es un concurso de microcuentos que estamos levantando desde el mismo espacio del periódico sindical Carmela Geria. Y la idea es que quienes les guste escribir, puede ser un relato, un verso, un canto, una expresión, un pensamiento, lo que sea, lo envíen, lo compartan con nosotros. A nosotros nos encanta leerlos también, leerles y todo lo que son sus opiniones también desde el mundo del trabajo. La temática va a ser sobre migración, sobre pueblos indígenas, así que para que estén ahí atentos. La imagen va a estar en nuestras redes sociales, la vamos a subir ahora, y pueden enviar cualquier material al correo boletínsindicalcarmelageria@gmail.com.
Si les interesa también que compartamos alguna noticia en particular de sus propios sindicatos, también nos pueden escribir a boletinsindicalcarmelageria@gmail.com. Así que eso sería todo sobre el boletín. Ahora viene la parte de respuestas en vivo de todo lo que son las preguntas que ustedes fueron dejando, ¿ya? Así que ahora ahí está Fernando y Esteban, dos grandes de la escuela sindical, que van a estar respondiendo sus consultas, ¿ya? Adiós. Perfecto. Buenas noches a todas y todos los que se quedaron al finalizar la clase, y vamos a comenzar a responder las preguntas que dejaron ahí en el chat de Facebook en el transcurso. Bien, acá hay una. ¿Los que tienen sueldo fijo y que trabajan en el comercio tienen derecho a la semana corrida? Van a tener derecho a la semana corrida siempre y cuando tengan paga de trabajo por día. Es decir, es muy probable que este trabajo en el comercio esté preceptuado, lo tengan arreglado en el contrato de 5 a 6 días durante la semana. Justamente la semana corrida, el sentido que tiene es darle valor a ese día de descanso y al día feriado que no asisten. Entonces la respuesta es sí, es totalmente aplicable en el comercio con un contrato de remuneración fija. Sí. Ya. Yo tengo una aquí. El empleador puede suspender el contrato de trabajo conforme a la Ley de Protección del Empleo a un trabajador con fuero sindical. Bueno, si bien vamos a dar preeminencia a las que tengan relación con la clase de remuneraciones, porque siempre está la consulta, igual la voy a responder. Sí, sí, se puede, porque no están excluidos de la suspensión de la Ley de Protección del Empleo los trabajadores con fuero sindical. Las trabajadoras con fuero maternal ahora están excluidas, no así los trabajadores con fuero sindical. Lo que no obsta que eventualmente en la situación concreta se pueda producir una práctica antisindical. No sabemos, eso tendríamos que revisarlo caso a caso, pero esa es la respuesta en general. Bien, aquí hay otra. Dice, si se paga un bono por única vez, ¿debe ser imponible? Sí, o sea, más que sí de inmediato. Para que un monto del sueldo, de la remuneración, sea imponible, hay que atender al fin remuneratorio que tenga. Es decir, si ese monto se entrega a partir directamente del trabajo. La regla general es que todos los montos que se paguen sean contraprestación del trabajo, a excepción, como por ejemplo lo estipula explícitamente la ley, de movilización, colación y viáticos, que son montos que se entregan para compensar en el fondo la labor en terreno, en el caso del viático, o el transporte para trabajar. O sea, no en cuanto al fruto de sí, a la plusvalía que genera este trabajador, como me imagino que podría ser, por ejemplo, un bono trimestral, que tiene como causa directa el trabajo de ese trabajador que lo recibe. Entonces, con la información de la pregunta es si se paga un bono por única vez, debe ser imponible. Si el motivo de ese bono es remuneracional, es decir, es contraprestación del trabajo, sí, tendrá que ser imponible. Bien. Yo tengo otra pregunta acá respecto de la remuneración en el teletrabajo. ¿Corre el pago de colación y movilización? Esto me parece que lo revisó Esteban, pero es bueno recordarlo que en este caso del teletrabajo, la colación y la movilización, siempre es necesario considerar que se tratan de generalmente o beneficios que entrega la empresa o derechos que están adquiridos a través de un contrato colectivo. Ya no es por ley que tengan que pagarse las movilizaciones y las colaciones. Entonces, en este caso tenemos que distinguir. ¿Ya? Si hay teletrabajo, generalmente hay que ir a la regla que regula la movilización. ¿Ya? Y lo más normal es que la cláusula de movilización diga que se paga por día efectivamente trabajado, que implique un viaje hacia la empresa. Están previstas para el pago de la micro o del metro. Por lo tanto, se dejaría existir esta causa en el caso del teletrabajo sin perjuicio de que haya que pagar otras cosas. En cambio, respecto de la colación, ahí estoy en contra de mi postura es que no se debería poder descontar el pago de la colación porque esta está supeditada a la alimentación del trabajador. El trabajador no deja de comer por estar en la casa. Ya puede que la empresa no le provea un servicio de casino o no tenga que comprar su comida en el negocio del frente de la empresa, pero tiene que seguir comiendo y esta es la fuente de la colación. Por lo tanto, a mi parecer deberían seguir pagando. Bien, acá hay otra pregunta. ¿Los empleadores están obligados a dar gratificación o según el rubro de la empresa?
En principio, las empresas que tengan fines de lucro y que tengan utilidades están obligadas a dar gratificación. Así que más que el rubro, es el fin de lucro y la generación de utilidades las que van a provocar esta obligación de pagar gratificación por parte del empleador. Bien. Aquí nos preguntan, quiero saber si una empresa al firmar contrato se agrega un anexo sobre pagar a través de un descuento en la liquidación la pérdida de una herramienta. ¿Es válido? ¿Es legal? Bueno, aquí la Inspección de Trabajo ya se ha manifestado al respecto, señala la posibilidad de que se establezca un bono de pérdida de pérdida de herramientas, pero solamente si este bono está pactado puede descontarse eventualmente por esta causa. Si no existe ninguno pactado, no se puede pactar, digo, si no existe ningún tipo de bono de este estilo, no se puede pactar el descuento por la pérdida de la herramienta. Ya, esto lo ha dicho la Inspección de Trabajo en varias ocasiones porque esto implicaría que en el contrato se está renunciando anticipadamente a un derecho irrenunciable como es la remuneración del trabajador. Entonces no se podría. Perfecto. Otra pregunta. ¿El empleador puede descontar dinero si la persona trabaja en caja y le roban dinero? Va muy enlazada a la pregunta y respuesta anterior. Un trabajador de caja tiene comúnmente una asignación de caja. Es un bono y la asignación de caja persigue justamente absorber pérdidas que hayan en el arqueo de caja. Entonces, si yo tengo alguna pérdida durante el arqueo, me la van a descontar de esa asignación de caja. Otra cosa es que exista un robo, por ejemplo, en la empresa, en esa caja en específico, y a un trabajador en específico le hagan el descuento de ese robo lisa y llanamente. Eso es totalmente legal, pues estaríamos haciendo un juicio de responsabilidad totalmente inconstitucional, sin debido proceso ni nada. La responsabilidad penal, en este caso de un robo, el único ente válido para decretarla sería un tribunal de justicia. Entonces, sí, puede descontarle montos siempre y cuando sea de esta asignación de caja. Ahora, asignarle la responsabilidad de una pérdida por robo a un trabajador de caja requiere de otros mecanismos judiciales y un empleador no podría lisa y llanamente descontarle todo el dinero de un robo a un cajero especialmente si es que no está determinada su responsabilidad por vía judicial. Super. Acá tengo otra pregunta. Colegio particular subvencionado actualmente con anexo de contrato de modalidad de teletrabajo, ¿pueden reducir las remuneraciones mensuales? Bueno, igual esto es un poco específico porque los colegios particulares subvencionados no se rigen íntegramente por el Código del Trabajo respecto al personal docente, sino que hay algunas partes que se rigen por el Estatuto Docente. Sin embargo, como el teletrabajo no está en el Estatuto Docente, podemos entender que se rige según la nueva ley del artículo 152 y algo que agrega la nueva ley de teletrabajo, del Código del Trabajo. Y es explícita en señalar que no se puede reducir o no pueden encontrar un menoscabo en sus derechos laborales los trabajadores que pasen al teletrabajo, especialmente en cuanto a sus remuneraciones. Existen ciertas asignaciones que, como dije anteriormente, pueden ser eliminadas, como por ejemplo la movilización, si es que no se justifica, pero no podría, solo por el hecho de estar en teletrabajo, reducir las remuneraciones del personal que pasa a esta modalidad. Acá hay otra pregunta. En caso de finiquito del monto total de la indemnización, ¿el empleador puede descontar lo aportado en el seguro de cesantía? Triste noticia para quien no sabía. Si a mí me despiden solo por la causal de necesidad de la empresa está facultada para descontarme todo lo pagado a mi cuenta individual del seguro de cesantía. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Así de terrible es. No obstante, si es que yo no estoy de acuerdo con mi despido, considero que es injustificado, por ejemplo, demando y gano esa demanda, o es probado judicialmente que mi despido fue injustificado, por lo tanto que no existía la necesidad de la empresa, la empresa tendría que devolver este descuento, porque no existiría la causal legal que sería la necesidad de la empresa para poder descontarlo de la liquidación. Pero en principio, un despido por necesidad de la empresa faculta al empleador para descontarle en el finiquito este monto de seguro de cesantía.
Acá tenemos otra. Hola, con sueldo fijo, ¿cómo calculan la semana corrida si la semana de trabajo es de lunes a viernes? En este sentido, la semana corrida está sujeta a hartas discusiones todavía. La procedencia del pago de semana corrida tiene una discusión muy importante en materia judicial respecto del requisito de que se devengue diariamente. ¿Ya? Y aquí habría un problema con los sueldos de carácter fijo, porque generalmente son mensuales. Entonces tenemos que, si existe un sueldo fijo y esta es la única remuneración que existe y no existe una remuneración que se devengue de forma diaria, la verdad es que no procedería según la Inspección del Trabajo de la semana corrida y también según las últimas sentencias judiciales. Pero hubo un tiempo bastante más feliz cuando estaba más peleada la cosa y se dio mucho la discusión con los trabajadores de AFP que ganan comisiones de forma mensual, que también se les aplica la semana corrida con su forma de cálculo específica. Pero hoy día, lamentablemente, en las últimas tendencias jurisprudenciales rechazan la posibilidad del pago de semana corrida en ese caso. Acá hay otra pregunta. Si durante el año calendario el IPC es negativo, ¿afecta la remuneración? Bueno, legalmente no existe ninguna disposición que afecte a las remuneraciones por IPC. Comúnmente los empleadores de forma unilateral reajustan las remuneraciones por IPC o por un contrato colectivo no es raro que existan ajustes por IPC. Pero si el empleador no lo hace unilateralmente o yo no tengo un contrato colectivo en el que esté estipulada esta reajustabilidad por IPC, legalmente no hay nada que altere mi remuneración tal como está, salvo el ingreso mínimo mensual. Pero eso a la vez es una ley que va cambiando conforme el año. Entonces, y tampoco mira el IPC. Entonces la pregunta es, si es negativo, ¿afecta la remuneración? En principio no, porque no hay ninguna disposición legal que haga interactuar al IPC con mi remuneración. Y, por ejemplo, si lo tuviera en contrato colectivo, una reajustabilidad por IPC a mi remuneración, el contrato colectivo de ninguna forma, ninguna cláusula puede poner al contrato individual en un desmedro o hacer, por ejemplo, que disminuya mi remuneración porque el IPC es negativo. Entonces la respuesta sería no, el IPC negativo no debería afectar de forma negativa y reducir la remuneración. Me parece que se nos está acabando el tiempo ya. Así que estaríamos cerrando esta parte de consultas. Nuevamente, y como siempre les recordamos que está la posibilidad de enviarnos los correos electrónicos a asesores.escuelasindical@gmail.com, donde responderemos con la mayor celeridad posible. ¿Ya? Si es que alguna de las preguntas, porque también consideramos que a veces se pierden preguntas dentro de dentro de todo el chat, así que por si acaso alguien se le quedó con la bala pasada, nos puede mandar el correo correspondiente. No sé si viene alguien a cerrar o cerramos nosotros. Yo era, pero no me ponía. Gracias, chiquillos, por responder, por darse el ratito. De verdad son los mejores. Están todos muy agradecidos ahí en el chat. Así que muchas gracias. Y acá nos despedimos entonces por hoy día. Los esperamos el próximo miércoles en la clase de causales de terminación del contrato del trabajo, me parece mucho, y posiblemente, no está confirmado, pero posiblemente tengamos un invitado especial de la farándula, ya no, pero un invitado especial. Así que ojalá que se pueda concretar para que sea una clase así entretenida. Así que eso, gracias Esteban por hacer la clase, gracias a la Has que no está acá, gracias Fernando por darse el tiempo siempre acá de estar apañando, y gracias a todos ustedes también que nos ven. Así que eso, nos vemos el otro miércoles, y ahí compartan el boletín sindical que de verdad lo hacemos con harto cariño y esfuerzo. Así que eso, que estén bien, cuídense. Chao.